Luces, Cámara, acción, corre video. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su noticiero Porky. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes en la actualidad, me refiero al medio ambiente. Este es uno de los temas más polémicos en la agenda internacional. ¿Por qué? Porque los altos índices de contaminación que vemos hoy en día han producido un gran calentamiento global, lo que también conlleva a tener varios cambios climáticos muy bruscos. Por otro lado, también se espera que este año sea uno de los más calurosos. Esto se puede atribuir a la gran cantidad de gases de efecto invernadero que estamos produciendo año a año. Es por esa razón que en el día de hoy traemos un tema muy interesante para compartir con ustedes. Es la cumbre del cambio de clima de Katowice en Polonia. A continuación, mi compañera les va a profundizar un poco más en el tema. Esta cumbre que se celebró entre el 3 y el 14 de diciembre del 2018 dejó unos resultados muy agridulces para los casi 200 países que participaron. A pesar de que Estados Unidos fue uno de los asistentes, muchos países se encontraron preocupados debido a su salida del Acuerdo de París, ya que este, junto con Arabia Saudí, son uno de los mayores productores de emisión de gases de efecto invernadero y que actualmente se encuentran indiferentes frente a este tema. Por otro lado, una de las paradojas de la cumbre fue el hecho de que su anfitrión fuera unos países donde casi el 80% de su energía es proveniente de carbono, lo que nos hace suponer que 33 de las 50 ciudades más contaminadas de Europa pertenecen a Polonia. Sin embargo, su presidente afirmó que en los últimos años se han reducido las emisiones de gases junto con el uso del carbono. ¿Cortó? Sí. Esta convención tiene sus orígenes desde la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992. Desde este momento, las partes se han reunido al menos una vez al año para continuar con la implementación de la convención. El año pasado se llevó a cabo la 24ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP24. Esta pretende impulsar todo el potencial del Acuerdo de París, firmado en 2015, en el cual el mundo se comprometió a limitar la subida de la temperatura a 2 grados centígrados respecto a la era preindustrial. Bueno, ustedes se preguntarán cuál es la importancia de esta cumbre, porque todo el mundo gira alrededor de ella, porque países tan importantes como Estados Unidos tienen un peso tan grande en este tipo de convenciones. A continuación, Estefanía les va a contar un poco más acerca de esto. El objetivo de los países que asistieron a Polonia era determinar los esfuerzos y las acciones en contra del cambio climático para los próximos años. Es por esto que abordaron 3 aspectos principales. El primero es el cumplimiento de los compromisos por parte de los países. El segundo es el financiamiento en cuanto a las acciones en contra del cambio climático. Y el tercero es lo que los países están dispuestos a hacer para alcanzar los acuerdos determinados en el Acuerdo de París en cuanto a reducción de emisión de gases. Uno de los temas más preocupantes entre los participantes es la guerra comercial entre China y Estados Unidos, además de la indiferencia de Donald Trump respecto a esta problemática. Esto junto con la nueva llegada del presidente Jair Bolsonaro, el cual mencionó una posible salida del Acuerdo de París. Entonces ustedes se preguntarán, ¿será que ellos dos son amigos, cafecito o qué? Ahí les dejo la intriga, ya quedó la intriga. Bueno, pero ahora vamos con la parte realmente importante de esta convención, que son las conclusiones, o sea, ¿a qué fue lo que llegaron finalmente estas personas que se reunieron allá? Entonces, en primer lugar tenemos la ambición. Cuando hablamos de ambición no queremos decir que Estados Unidos quiera venir a robarnos otra vez todos los recursos, no es eso. Es qué es lo que están dispuestos a hacer los países para poder llegar a hacer cumplir sus metas propuestas. Bueno, entonces la COP24 tenía como objetivo demostrar su compromiso, su interés en revisar todas las promesas que habían hecho los países en el Acuerdo de París. Esto lo haría hacia los años 2020. Sin embargo, este acuerdo, este informe no pudo ser acatado por todos los países, puesto que algunos
de las partes se opusieron, en cabeza Estados Unidos y Arabia Saudita, y como que no quisieron llevar a cabo la conclusión de que el mundo no aguanta como otra subida de temperatura de 1.5 grados centígrados. Entonces, la conclusión a la que se llegó finalmente es que los países deben como acatar estos datos que salen en el informe, pero no se encontraron unas soluciones concretas respecto a este tema. Además, se tenía programado realizar otro debate que estaba pospuesto para poder como aumentar las metas que se habían propuesto los países, pero tampoco hubo tiempo para llevar a cabo este debate. La segunda conclusión es el seguimiento de compromisos. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando alrededor de 160 países ya pudieron, o bueno, ya fijaron sus objetivos frente a la reducción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el resto de países tienen un plazo hasta 2020 para poder realizar este cambio, o bueno, realizar este fijamiento de objetivos. Otras de los temas, ítems que se trató en esta conclusión es que cada 5 años se deben actualizar los objetivos. Además de esto, la COP24 fijó algunas de las reglas por las cuales se iban a evaluar o se iban como a regir los cumplimientos de dichas medidas, de dichos objetivos. Es por esto que cada 2 años los países deben hacer un informe minucioso de sus acciones ambientales, el cual debe ser revisado por expertos. A pesar de que hayan como incumplimientos a los compromisos, no habrá ninguna cabida a alguna sanción. Por otro lado, también se habló de que a partir del año 2023 los países harán un balance general sobre qué cosas están haciendo en conjunto para poder llevar a cabo como esta disminución de la temperatura global. Este seguimiento minucioso tendrá una flexibilidad con los países que van en vía de desarrollo, con el objetivo de que ellos puedan avanzar según sus condiciones. Otra de las conclusiones a las que se llegó fue en cuanto al financiamiento, pues en el Acuerdo de París se establece que los países desarrollados deben ayudar económicamente a los países en desarrollo en cuanto a, pues para que ellos puedan abordar los impactos del cambio climático y también para que puedan reducir pues estos problemas. Por lo tanto, en la cumbre se estableció pues que los países de primer mundo tenían que elaborar un informe cada 2 años a partir del 2020 que tuvieran pues todo lo que ellos iban a hacer en materia de financiamiento. Por otro lado, los países en desarrollo esperan que a partir del 2020 reciban ayudas de aproximadamente $100.000 millones por parte de los países desarrollados. Otra de las conclusiones fue en cuanto a las pérdidas y los perjuicios, pues en la convención se indica que este es un tema importante de abordar, pues para que no hayan pérdidas y perjuicios debido al cambio climático. Sin embargo, en la cumbre no se le asignó ningún apoyo financiero a este tema. Bueno, al finalizar la convención, también los participantes hablaron sobre algo que se llama la transición justa. ¿Esto qué quiere decir? Que esta nueva transición hacia un mundo más ecológico debe tener en cuenta también a los ciudadanos, a las sociedades. Es por esta razón que se deben implementar nuevas políticas. Sin embargo, este no fue un tema que se ahondó pues como a profundidad, así que solo se llegó a la conclusión que se debe tener en cuenta el tema de la transición justa con los trabajadores que fueron desplazados por la disminución del uso de energías fósiles. Bueno, ya para finalizar, en septiembre del presente año, el secretario de las Naciones Unidas convocará una cumbre sobre el clima para movilizar los esfuerzos políticos y económicos con el fin de fortalecer las acciones por el clima y promover el cumplimiento de los compromisos de los países. La cumbre además se centrará en 6 temas: la transición hacia energías renovables, la financiación de la lucha contra el cambio climático y el uso de carbono, la transición de la industria, las soluciones basadas en la naturaleza, la acción local y de ciudades y finalmente la capacidad que tendrán los países de recuperarse frente a esta problemática.
Eso es todo, amigos. Asco tu programa, amiga. ¿Por qué, amiga?